Hola a todos, me llamo Rubén, trabajo como jefe de producto en Comap y en este vídeo me gustaría enseñaros cómo configurar las entradas y salidas de los controladores Intelligent IntelliSys. Las configuramos a través de la herramienta GenConfig yendo a la pestaña de Input Outputs IO, que si hacemos clic se nos muestra la información y podemos ver un más en, por ejemplo, las entradas binarias, que al hacer clic se nos despliega más información. Lo mismo para las salidas binarias, entradas analógicas y salidas analógicas. Las salidas analógicas solo están disponibles en IntelliSys, así que si tenéis un controlador Intelligent seguramente nos aparezca. En las configuraciones por defecto podéis ver algunas funciones que ya están predefinidas. Por ejemplo, la binaria 1 se llama GCB Feedback, que significa Generator Circuit Breaker Feedback, y cada una de ellas podemos asignarle una función. En este caso, por ejemplo, la entrada binaria 1 tiene una función asignada que está clicada a esa casilla y está la función GCB Feedback. También podemos añadir una protección. Haciendo clic en protección se nos abre más información. Al hacer clic en esa casilla y lo único que hacemos es seleccionar el tipo de protección que queremos, Warning, Alarm o la que sea. Podemos cambiar también el nombre, pero debéis tener en cuenta que hay un límite de caracteres. Entonces, si yo empiezo a escribir, llegará un momento que no me deja escribir más. Entonces, lo que tengo que hacer es usar abreviaturas para poder escribir toda la información que quiera. Por ejemplo, en este caso lo voy a dejar GCBF. Si, por ejemplo, quiero configurar la entrada binaria E11 desde cero, le pongo una nueva función que va a ser ir a Remote Manual. En el momento que active esta señal, se me pondrá el controlador automáticamente en manual. La selecciono, asigno la función y asigno ahí Logical Function Remote Manual, la que yo quiero. Y de esta manera ya queda asignada. Puedo ponerle una protección que cuando esta entrada binaria está activada, se active la protección. En este caso no quiero tener nada, por tanto la desactivo. Las salidas binarias se pueden configurar de una manera muy similar a las entradas binarias. Por ejemplo, la salida binaria 9 la selecciono y ahora mismo está por defecto que cuando el controlador esté en ready se active la salida binaria. Yo no quiero eso y me gustaría que siempre que el controlador que esté en el modo off se me active. Para ello selecciono la salida, hago clic en Source, me va a mostrar todas las funciones lógicas que existen y busco la que quiero, Off Mode. De esta manera, cuando se active el modo Off, se me va a activar la salida binaria. No solo están estas opciones, podéis coger por ejemplo salidas del PLC, que cuando pasa algo en el PLC se me activa una salida física. Podemos cambiar el nombre, podemos poner por ejemplo solo Off o Off New y también podemos invertirla, es decir, cuando no esté en modo Off, que se active. Que sería exactamente lo contrario, que haría la señal off. El siguiente grupo son las entradas analógicas. Las entradas analógicas se pueden configurar de una manera similar, asignando una función. Por ejemplo, la entrada analógica 1, Oil Press, tiene la presión de aceite. Busco la función Oil Press y ya está. Pero se puede cambiar por otra distinta. Si la clico de nuevo, puedo seleccionar lo que quiera. Por ejemplo, la que da igual, en realidad da igual. Podemos asignar una protección también, ¿vale?
Podemos cambiar el nombre como antes, podemos cambiar las dimensiones, podemos poner bares para la presión de aceite, podemos poner atmósferas, etc. Podemos poner lo que nos dé la gana de unidad. Podemos cambiar el tipo de sensor que estamos usando para medir. Y en caso de que no podéis encontrar alguno en concreto, podéis crear el vuestro propio. La creación la veremos en otro vídeo. Podemos cambiar la resolución del sensor y el rango del sensor. Podemos asignar una protección. Simplemente haz clic en los 3 puntos que hay al lado y en esta ventana nos aparecerá cómo configurar una protección para una entrada analógica. Si vamos simplemente seleccionando, podemos ir viendo qué hacer. Podemos cambiar las gráficas, el porcentaje que va a suponer el 100% o el 0%. Por ejemplo, por defecto está 0 y 10, que era el límite. Pero podemos cambiar que el 0% sea cuando son 5. Y también podemos cambiar el offset de lo que estamos midiendo. En caso de que queráis configurar una salida analógica, vais a ver que están las salidas analógicas como he mencionado antes al principio del vídeo. Hacemos clic y simplemente seleccionamos Source y ya podemos ver todo lo que queramos, todas las salidas que podemos asociar, como las revoluciones, potencia y demás. Podemos también convertir la salida y seleccionar cuál es la entrada y cuál va a ser la salida. Por ejemplo, de revoluciones de 0 a 1500 y va a ser una salida de 0 a 20 miliamperios. 1500 serían los 20 miliamperios. El tipo de salida que vamos a coger para la conversión se selecciona en el siguiente sitio, ¿vale? Tenéis miliamperios, voltios y PWM. Y si no usáis ninguna conversión, os van a poner las otras opciones, la de normalizar. Podéis normalizar la salida y también podéis seleccionar la resolución, como antes en las entradas analógicas. Si queréis, por ejemplo, enviar la salida en RPMs, podéis usar la normalización y la resolución para configurarlo como queráis. Y por último, el PWM Frequency está disponible si en el tipo de salida seleccionáis PWM. Y eso será la frecuencia a la que se envíen los pulsos. Y con esto ya estaría todo acerca de cómo configurar entradas y salidas en GenConfig. Muchas gracias por vernos. En caso de cualquier duda podéis contratar a nuestro soporte técnico. Hasta luego.